Hola, espero que estés muy bien. Este que observas en pantalla es un Samsung CU7000, es un modelo del 2023, en este caso el tamaño de 55 pulgadas con panel IPS. Así es una versión que por alguna razón tiene panel IPS, pero no estoy seguro si por lo menos aquí en Colombia todos los tamaños de 55 pulgadas tengan panel IPS. Y para aquellas pocas personas que a veces no creen lo que menciono en los videos, aquí muestro en vivo la captura de píxeles de este CU7000. Se ve que los píxeles están en alineación horizontal, por lo cual indica que tiene panel IPS. Aquí entonces esta sería la forma más certera de corroborar qué tipo de panel tiene un televisor LCD, como es este caso. Aquí entonces te voy a mostrar el nombre del modelo para que lo puedas corroborar aún más, yéndome aquí a todos los ajustes hasta la parte de abajo donde dice soporte técnico y después hasta la parte de abajo acerca de STB. Aquí ves entonces código del modelo UN55 CU7000. Como ventaja principal en comparación por ejemplo a la versión que tiene panel VA, por supuesto, esta versión con panel IPS tendrá mejores ángulos de visión, tanto en horizontal como en vertical, por lo cual es mejor para, por ejemplo, jugar videojuegos o ver deportes con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. En cuanto a la representación de colores, debes tener presente que la tecnología es cristal, al igual que la versión con panel VA. Más adelante los voy a comparar lado a lado. Podría decirse que en cuanto a colores muestra resultados levemente mejores, aunque obviamente también se trata de cuestión de gustos. Pero en cuanto a cantidad de brillo es inferior en comparación a la versión con panel VA. Aunque la versión con panel VA tampoco es que tuviera una altísima cantidad de brillo porque también es muy baja. Pero esta versión con panel IPS tiene de hecho un poco menos de brillo. Y aunque la experiencia de alto rango dinámico, bien sea con HDR10 o con HDR10+, no sea obviamente la más brillante, es por lo menos más que decente en términos de hacer que el contenido luzca realista. Pero obviamente no es lo mejor del mercado, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada con panel IPS. El principal problema con el hecho de que la cantidad de brillo sea relativamente baja o de hecho muy baja es este. Y es que cuando observes contenido con color y partes oscuras se va a ver mucho reflejo de lo que tengas en la habitación en pantalla. Obviamente si apagas las luces de la habitación no se van a notar reflejos, pero al encenderlas como ves sí se notan y mucho. Aquí por ejemplo con esta escena de la serie La Casa del Dragón, el manejo de los reflejos es simplemente terrible. De verdad que la experiencia con este tipo de escenas no va a ser la mejor en este televisor, teniendo en cuenta que la cantidad de brillo está incrementada a la máxima capacidad en todos los modos de imagen y que esta escena está en alto rango dinámico. Y ni siquiera con el modo de imagen dinámico, el cual es el que logra un poco más de brillo, vas a notar la mejor experiencia en estas condiciones. Pero si piensas que al apagar las luces de la habitación el rendimiento va a mejorar, pues digamos que mejora en cierto sentido porque se nota más lo que hay en la escena, pero por el hecho de tener panel IPS, la cantidad de efecto clouding es muy perceptible. Obviamente no es tan perceptible como un televisor con panel IPS que tuviera mayor cantidad de brillo. Y digamos que desde mi punto de vista es una cantidad de efecto clouding más que tolerable en la gran mayoría de escenas. Pero obviamente se debe al hecho de que tiene menor cantidad de brillo en comparación a otros televisores que también pudieran tener panel IPS. Pero si se lo compara lado a lado con una versión que tenga panel VA, recuerda que más adelante lo voy a hacer, en ese caso sí se notaría muchísima diferencia en contra de esta versión con panel IPS. Aunque si la escena está en rango dinámico estándar como es este caso, el rendimiento digamos que es menos peor.
En cuanto al escalado de imagen, digamos que el resultado es bueno teniendo en cuenta que es un televisor, como ya mencioné, de gama de entrada o gama baja. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una forma relativamente nítida, con nada de partes pixeladas en la mayoría de ocasiones, pero recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y para estos resultados he utilizado el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. También debes saber que la uniformidad de colores grises de este televisor es más que decente, con algo de efecto de pantalla sucia pero nada alarmante, y lo bueno es que a la hora de ver contenido con mucho color, considero que el efecto de pantalla sucia no se convierte en algo ni molesto ni distractor. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla no es que sea terrible, pero obviamente tampoco es muy bueno y se debe al hecho de que tiene poca cantidad de brillo. Y como ya te mencioné, el manejo de los reflejos de aquellas cosas que tengas en la habitación o reflejos de luz natural simplemente va a ser terrible. Aunque si en la escena hay más color, digamos que ese manejo de los reflejos es por lo menos más que decente o más que tolerable en la gran mayoría de ocasiones. En cuanto al manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectas por ejemplo un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI, considero que el resultado es decente o aceptable. Se puede observar algo de efecto de vibración o conocido como efecto Jutter aún al colocar este parámetro ajuste de claridad de imagen en automático, lo cual es lo más recomendado. Pero no recomiendo el movimiento libre de LED porque genera mucho efecto flicker y oscurece mucho la imagen. Pero como digo, aunque el resultado no sea el más favorable en términos de hacer que la escena luzca muy fluida porque aún se puede notar algo de efecto de vibración, es mucho mejor en comparación al resultado de otros televisores que son también de gama baja. Para estos resultados en cuanto al apartado gaming, utilizo como ejemplo la consola Xbox Series X. Las resoluciones compatibles son 4K, 1080p y 720p. Este modelo por supuesto no es compatible ni con los 120 Hz, ni con Dolby Vision, ni con frecuencias de actualización variables. Pero aunque en teoría este modelo no ofrezca grandes cosas para un apartado gaming muy exigente, la verdad es que al activar el modo juego considero que este modo de imagen hace todo lo pertinente para que el manejo del movimiento sea muy bueno, a pesar teniendo en cuenta de que es un televisor de gama baja. Tiene buen rendimiento en cuanto a input lag, en este caso hago las pruebas en 4K 60 Hz en alto rango dinámico y considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este modelo teniendo en cuenta que es de gama de entrada. También considero que tiene tiempos de respuesta más que decentes. Realmente la cantidad de efecto ghosting que se percibe con ese tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad es muy leve y de hecho en la mayoría de ocasiones puede pasar como algo desapercibido y realmente considero que no se convierte en algo molesto. Pero lo que sí puede ser un poco molesto porque es notorio en algunas ocasiones es por supuesto el efecto clouding o efecto de nubosidad. Debes tener en cuenta que este modelo no cuenta con Game Bar como si por ejemplo la tiene el CU8000 o modelos Samsung de gamas más altas. Este televisor no es el más recomendado para gaming, pero si tienes un bajo presupuesto y te gusta mucho la marca Samsung, créeme que la respuesta en esta área es más que decente. En cuanto al apartado Smart, al igual que la versión que tiene panel UVA, debes saber que ese es el control remoto, el cual no acepta búsqueda por medio de comandos de voz. El televisor en sí no acepta búsqueda por medio de comandos de voz. El One Remote que incluye se carga con baterías desechables 2 AAA. El sistema operativo es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez es la misma en comparación a la versión con panel UVA. No es increíblemente rápida, pero por lo menos es más rápida en comparación por ejemplo al AU7000 del 2021. Por supuesto la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país, de cada región. También se puede hacer uso de la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring y funciona muy bien, pero no está disponible la función de Multiview.
Por supuesto, el navegador de internet es el mismo, es propio del sistema operativo Tizen, se puede navegar de una forma relativamente fácil y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y en cuanto a las entradas, tiene la misma ubicación y número de entradas en comparación a la versión con panel o VA, 3 puertos HDMI 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. Y para terminar, simplemente quiero decirte que el rendimiento del sistema de sonido es muy similar o casi igual en comparación, por ejemplo, a la versión de 58 pulgadas que tengo en mi poder, la cual tiene panel VA. La potencia es de 20 watts, el rendimiento no es el más envolvente, pero por lo menos la nitidez es más que aceptable con poca distorsión. Y si me preguntas si te lo recomiendo o no, todo depende de si te gusta un televisor LCD con retroiluminación LED directa que tenga panel IPS, porque necesitas mejores ángulos de visión, porque tienes un muy bajo presupuesto y no te importa que tenga una cantidad de brillo relativamente baja. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like y que te suscribas a mi canal, además de darle clic a la campanita de notificaciones. Te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV.